Hola jóvenes de CEPRUNA, les saluda la docente Marta Elizabeth Soturquiza y empezamos el curso de ecología con el tema de esta semana, que es el ciclo del carbono y nitrógeno con el rol en la química de los seres vivos. Como introducción, un ciclo se refiere al intercambio de nutrimentos o nutrientes de un ser vivo con el ambiente o de este, con los organismos. Por ejemplo, el agua, que para beber pudo haber sido parte de una nube o resultado de la transpiración de un ser vivo. Son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa, como agua, carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos que recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Un pequeño esquema donde podemos visualizar que los seres vivos estamos rodeados de ciclos del oxígeno, del azufre, del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo. Sin estos ciclos no podemos hacer posible nuestra subsistencia en el planeta. Cada uno de estos ciclos cumple una función determinada para poder subsistir, para que los seres vivos puedan formar parte de este mismo ciclo. Entre los seres vivos están las plantas, los animales y los seres humanos. Y sobre ellos está la atmósfera, entre ellos está el sol, la luna, que hacen parte de que estos ciclos completen su función para poder realizar una supervivencia natural, normal. El ciclo del carbono. La proporción de microorganismos que intervienen en el ciclo del carbono es mayor en agua que en tierra. Allí la producción de materia orgánica corre a cuenta de las algas y cianofisias. ¿Qué son las cianofisias? Son las algas verdes que a la vez azuladas, ¿ya? Que también llamadas cianófitas. Son aquellas algas que mantienen una fotosíntesis oxigénica, unicelulares del fitoplancton, y su degradación es llevada a cabo por eubacterias. ¿Qué quiere decir eubacterias? Son las bacterias del reino de las bacterias verdaderas. Son organismos unicelulares y microscópicas que pertenecen a las procariotas. El ciclo del carbono consta de dos fases: asimilación y desasimilación. La asimilación, que consiste en la síntesis de la materia orgánica y formación de compuestos carbonados, y la desasimilación, que es la degradación de estas sustancias en la respiración de animales y plantas heterótrofos. Ustedes deben decir plantas heterótrofos, es imposible. Si las plantas son autótrofas, ellas mismas pueden conseguir sus propios alimentos, pero no, en la totalidad no es así. Existen plantas heterótrofas que necesitan de energía química, que necesitan de una fuente de carbonato orgánico natural, materia vegetal o animal, son plantas que no pueden hacer por sí solas sus alimentos, no hacen el proceso de la fotosíntesis, de la luminosidad, no se alimentan de la luz. Reservorios. En el carbono hay depósitos de rocas carbonatadas, entre las rocas carbonatadas están las dolomitas y las calizas.
Entre esas son rocas que están que vienen a ser parte del suelo, de las rocas que están, que están sedimentarias, ¿ya? Que son de los sedimentos. Minerales de carbonatos de calcio, es uno de ellos. Las, las carburantes fósiles y sedimentos, que vienen a ser los humos orgánicos. La atmósfera, que comprende el CO2, que es el dióxido de carbono, el CO, y el C4, que viene a ser el metano. Además, tenemos de las inorgánicas disueltas en agua, carbonato y bicarbonato, en equilibrio del CO2 atmosférico. Cuando las plantas y los animales mueren, se pudren por la acción de los hongos y bacterias, que convierten las macromoléculas de carbono en dióxido de carbono, el cual regresa a la atmósfera, en donde lo toman las plantas, y también de ese modo se inicia el ciclo. En base a la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y al tiempo que tardan las plantas en transformarlo en oxígeno y carbonatos, se ha calculado que son necesarios alrededor de 300 años para que se lleve a cabo un ciclo completo. Son muchísimos años, por eso al talar algo, un árbol, un vegetal, debemos sembrar. Por más pequeño, por más arbusto que sea, tenemos que sembrar. Aquí tenemos el ciclo de la materia de los ecosistemas en el ciclo del carbono. Como un punto de referencia tenemos que todo vuelve al CO2, al dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede? Nace del dióxido de carbono, CO2, por medio de la respiración. Nosotros, las plantas, hacemos el proceso de la respiración. Los animales, los seres vivos, realizamos ese proceso. Tenemos aquí en un cuadro que dice los vegetales. Los vegetales, por medio de la fotosíntesis, realizan el proceso de su respiración como compuestos orgánicos, determinados como compuestos orgánicos. Estos a la vez son consumidos por los consumidores que también son compuestos orgánicos, y llevan estos consumidores a los descomponedores, que son las bacterias y hongos, como lo habíamos dicho anteriormente. Y estos realizan la respiración, y la respiración realiza a través del CO2. La fotosíntesis en los vegetales degradan carbón, y este carbón a la vez hace una combustión, y esta combustión como resultado ocupa o produce el CO2. Y también los consumidores, como nosotros, encontramos el petróleo, y ese petróleo produce combustión, y esta combustión CO2. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno forma parte de ácidos nucleicos o proteínas. Como reservorio en la atmósfera, N2 gaseoso, muy estable, nitrógeno como gas, muy estable químicamente. También se encuentra en el humus orgánico y en las rocas sedimentarias. Las reservas más activas de este elemento son los compuestos inorgánicos, como el amonio, nitritos y nitratos, que son solubles en agua. Las actividades biológicas fundamentales en el ciclo del nitrógeno comprenden la fijación de nitrógeno, la amonificación,
la nitrificación y la desnitrificación, que también vamos a hablar sobre asimilación. Fijación biológica. El nitrógeno llega a la Tierra por la energía desprendida de los rayos que se desprende de las tormentas eléctricas al enviar de nuevo al suelo el nitrógeno por medio de las precipitaciones. Cadena alimenticia. El nitrógeno entra en la cadena alimenticia una vez que los vegetales y las plantas lo obtienen del suelo como nutrientes orgánicos, podemos decir. La amonificación se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por plantas y animales, que a su vez muertos se descomponen y desprenden el nitrógeno amoniacal. La nitrificación y la desnitrificación. En este proceso, el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico, que viene a ser la nitrificación. Es decir, estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación, cuando se reduce el nitrato a nitrógeno gaseoso, o por lixiviación, que viene a ser al disolverse en el agua y llegar a los ríos y lagos para poder alimentar a los seres vivos. Aquí hay un pequeño cuadro en donde podemos ver como punto el nitrógeno atmosférico. Ahí podemos ver en la parte superior. Ese nitrógeno atmosférico conlleva a las bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces. Luego sigue en estas bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo, que se convierte en amonio. Este amonio tiende a convertirse en bacterias de la nutrificación. Por parte de la nutrificación, las bacterias nitrifactantes, ¿ya?, que viene a resultar el nitrito. Y este nitrito, con las bacterias nitrificantes, llega al nitrato. Y el nitrato llega hace el proceso de la asimilación por medio de las raíces, por medio de las plantas, y estas absorben los descomponedores, que son las bacterias y los hongos, que vienen a salir por medio del amonio. Los desechos de los animales se convierten en descomponedores de bacterias y hongos. Luego tenemos las bacterias desnitrificantes, que suben a producir el nitrógeno atmosférico. El ciclo de la materia en los ecosistemas por medio del ciclo del nitrógeno. Aquí un poco más amplio conforme al ecosistema. El ecosistema sabemos que es todo lo que nos rodea, lo que rodea al ser vivo. El nitrógeno atmosférico conlleva a las bacterias fijadoras de nitrógeno de los suelos. Estos a la vez están en los suelos, que son los nitratos, los nitritos, las sales, los amoniacales, y luego conlleva a los vegetales, que son algas, bacterias y hongos. Pero estos a la vez, estos vegetales, tienen una conducción hacia las sustancias nitrogenadas orgánicas, proteínas y ácidos nucleicos por medio de los animales, y llegan también
a las bacterias y hongos, y estos llegan a los suelos, que completa el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente edáfico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir netamente del suelo, en la tierra, se refiere a los nutrientes de la tierra, al suelo, que es referido en mayor cantidad a las plantas. En su mayor forma, más abundante, es el gas principal de la atmósfera, el N2. Gracias a la actividad de algunos microorganismos y a las tormentas, algo de nitrógeno puede transformarse en compuestos utilizables por las plantas que los absorben del suelo. Aquí se representan las etapas de su ciclo en la naturaleza. Podemos ver en la imagen, en la parte superior, el nitrógeno, las leguminosas que se encuentran en las raíces, las bacterias fijadoras, ¿sí? Que también tenemos los compuestos nitrogenados asimilables por las plantas, que ellos son las otras bacterias, las raíces, los desechos de los animales y las leguminosas que absorben. Los rayos que se adhieren al suelo por medio de la energía. La mayoría de las plantas que tienen bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas a sus raíces pertenecen al grupo conocido como leguminosas, como lo podemos haber visto en la imagen y aquí también. Muchas de las cuales producen alimentos básicos para el hombre. Las leguminosas se caracterizan, entre otros rasgos, por tener frutos en forma de vaina, generalmente alargada, que se seca antes de liberar las semillas. Como leguminosas importantes podemos mencionar el frijol, el garbanzo, el cacahuate, las lentejas y tamarindo. Casi todas ellas son alimentos ricos en proteínas, quizá principalmente debido a estas maravillosas bacterias que les proporcionan todo el nitrógeno que pueden requerir. Las bacterias pueden vivir libres utilizando como alimento la materia orgánica de descomposición, o bien algunas de ellas pueden vivir dentro de las células de las raíces de algunas plantas, que adquieren de esta manera indirectamente la posibilidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Como podemos ver en algunas, en las hojas que están aquí, en las plantas que están aquí en la imagen. En esta figura, en la figura que muestra la forma que adquieren las raíces de las leguminosas cuando están infectadas por bacterias fijadoras de nitrógeno, unas pequeñas bolitas. Las raíces de las leguminosas con frecuencia están asociadas con bacterias capaces de transformar el nitrógeno de su forma gaseosa a compuestos asimilables por las plantas. Esta posibilidad tiene gran importancia en la naturaleza y para la vida del hombre. Como podemos mirar, los redonditos que tienen ahí, eso puede estar en diversas plantas, no solamente en tubérculos, no solamente de vegetales comestibles, sino también en árboles que tienen esa protuberancia. Algunos microorganismos juegan un papel muy importante en el ciclo del nitrógeno. Solo unas pocas bacterias, Azotobacter, la Rhizobium, entre otras, son capaces de fijarlo en forma orgánica. Una vez incorporado o asimilado a la materia orgánica, el nitrógeno sufre distintas transformaciones
hasta que sale de nuevo a los almacenes inorgánicos a través de la excreción y la muerte. Aquí podemos mirar el Nitrobacter y la Nitrosoma. Estos son bacterias nitrificantes y nitrosificantes. Se trata de bacterias que transforman los compuestos orgánicos de los restos de seres vivos, sea animal, sea vegetal o humano, en nitrógeno inorgánico, con nitratos y nitritos. A ver aquí. Se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos de las plantas, animales y microorganismos y abióticos de la luz, el pH y las características del suelo, entre otros, en que se basa el suministro de este elemento en los seres vivos. El nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través de un ciclo mediante el cual puede ser absorbido tanto por seres vivos, animales y plantas, como por el aire, el agua o la tierra. Por ello, el ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes para mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. Cabe resaltar que el nitrógeno es el elemento químico de mayor abundancia en la atmósfera y el elemento básico para los seres vivos porque permite elaborar aminoácidos, ADN y proteínas. Sin embargo, un buen porcentaje de seres vivos no lo pueden aprovechar sin haber realizado el ciclo, excepto microorganismos especializados como las algas o las bacterias. En consecuencia, para que el nitrógeno pueda ser absorbido por los seres vivos, deben intervenir los vegetales y las bacterias, que se encargan de fijar el nitrógeno para incorporarlo al suelo para que así pueda ser aprovechado por los animales, plantas, antes de que se convierta en nitrógeno gaseoso y regrese a la atmósfera. O sea, prácticamente es necesario que las bacterias cumplan su función en este proceso. Si no fuese así, no realizaría el ciclo que debería realizar. Sería un ciclo incompleto o simplemente no sería el ciclo del nitrógeno. ¿Qué es común en los ciclos del carbono y del nitrógeno? Podemos decir que el ciclo del nitrógeno y del carbono convergen, o sea, tienen uno de sí, uno con el otro tienen que estar, en que ambos compuestos derivados de los elementos los podemos encontrar en el suelo, claro, el aire, las plantas y los animales. Ambos lo podemos encontrar ahí. El nitrógeno se incorpora al suelo mediante el proceso de la fijación que lleva a cabo un tipo especial de bacterias. El ciclo de nitrógeno y la actividad humana. Existen diversas actividades humanas que afectan negativamente al ciclo del nitrógeno, en el ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, el cultivo intensivo, las centrales térmicas y el combustible de los vehículos afectan notoriamente el ciclo porque repercute en los niveles de nitrógeno en el estado natural y se generan mayores niveles de contaminación. Es ahora donde podemos ver eso, que es abrupto. ¿Por qué? Por el número de personas que somos ahora en el planeta, en la Tierra. El dióxido de carbono es el gas que ayuda a crear el efecto invernadero, reteniendo el calor
en la atmósfera y evitando que la Tierra sea un planeta congelado. Lamentablemente, las emisiones han aumentado en más de 30% de lo necesario por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles y las emisiones de las industrias. En el ciclo del carbono, el carbono se refiere o se mueve entre los 4 reservorios donde se encuentran los diferentes estados: atmósfera, biosfera terrestre, océanos y sedimentos. Entre la atmósfera, donde se encuentra la forma de dióxido de carbono CO2 al juntarse con el oxígeno en forma de gas. La biosfera terrestre, que se encuentra en los elementos que componen los ecosistemas terrestres y costeros, en la materia orgánica no viva y en el suelo. Los océanos, que forman parte de la hidrosfera, que se encuentran en el carbono orgánico disuelto, en los organismos marinos y en las materias no vivas. Los sedimentos, que forman parte de la geósfera de la Tierra, se encuentran en los fósiles y los combustibles fósiles. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo un esquema de ambas partes, tanto del ciclo del nitrógeno como el ciclo del carbono. Espero que tengan muchas preguntas que hacer y éxitos. Muchas gracias.